¿Qué dice la Biblia acerca de los sistemas económicos? ¿Será que la Biblia apoya el capitalismo o será que la Biblia apoya el comunismo? Muchos piensan que la palabra de Dios se desentiende de todos los asuntos políticos, económicos y sociales, pero la realidad es que no es así. Y de hecho se satanizan dichos asuntos. Sin embargo, nosotros vemos a través de la palabra de Dios que Él tiene una respuesta para todo. Así que yo le invito a que no se pierda en el desarrollo de este capítulo la respuesta a esta pregunta y que comencemos en este preciso momento a estudiar esto tan maravilloso que trae la palabra de Dios. Versículos del 1 al 2 y vamos a hablar del año de reposo y del año del jubileo. ¿Cómo estos dos elementos nos permiten a nosotros darle respuesta a esta pregunta? Versículo 1. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Y estas leyes fueron dadas en fe. Nosotros vemos a través de la palabra de Dios que Israel no estaba en la tierra prometida, sino que todavía se encontraba en el desierto. Pero Dios les va a decir: cuando entréis en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aunque ellos no estaban ahí, creían que iban a llegar a ese lugar y que en el nombre de Jesús iban a tener que cumplir estas leyes. Ahora, la palabra de Dios nos muestra a nosotros que Moisés recibió las leyes de Dios en el monte de Sinaí. El tiempo que el pueblo de Israel estuvo en este lugar comienza a ser relatado a partir de la palabra de Dios en el capítulo 19 de Éxodo y termina en el capítulo 10 de Números, e incluso se nos permite a nosotros calcular el tiempo que estuvieron en ese lugar. Ahora, la palabra de Dios dice que la tierra guardará reposo para Jehová. Y es que la tierra va a recibir un descanso de un año cada 7 años. Y esto se mencionó antes en Éxodo capítulo 20, versículo 11. Ahora, para darle descanso a la tierra tenían que confiar en el Señor, tenían que confiar en todo lo que Él tenía planificado para ellos, porque iban a vivir de algo que nunca sembraron. Y esa era la confianza que Dios quería que su pueblo tuviera en Él. Versículos del 3 al 7. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña. Esto nos va a dar la respuesta a cómo dar a la tierra su reposo. Y recogerás sus frutos, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Y es que durante ese año de reposo o durante ese año sabático, cualquier cosa que la tierra produjera iba a ser naturalmente, puesto que no se iba a sembrar. Y Dios iba a sustentar al pueblo de Israel solamente a través de lo que Él mismo iba a hacerle a la tierra. Ahora, nosotros vemos que esto es un poderoso testimonio de la dependencia que Dios quería que el pueblo de Israel tuviera sobre Él. Esto va a hablar de alguna manera en caminar por fe y no por vista, caminar por fe y no por los resultados que yo mismo puedo lograr, sino que también nos va a hablar de una sabia administración de la tierra. Y es que darle a la tierra un descanso cada 7 años iba a ayudar a restaurar los nutrientes vitales del suelo, que normalmente se agotan con el constante uso de ellos. Ahora, ¿la tierra ha respetado esto? Hablando ya en términos de mundo, claro que no. La humanidad no ha respetado este año de reposo y a causa de ello las tierras son infértiles. Pero hay una segunda razón por la cual este año de reposo existe, y es que
esto trataba de poner a todo Israel en el mismo lugar. Y tengan muy en cuenta este detalle. Y es que todos en Israel iban a estar en el mismo lugar que los pobres de la tierra. Y esto para Dios era generar compasión por los pobres, era generar compasión por las personas que no tenían recursos. Y esto le iba a permitir a los israelitas ponerse en la posición de ellos para que después el Señor dijera cosas como: el que da al pobre, a Dios le presta. Eso va a permitir que después la palabra de Dios nos inste, nos motive a ayudar a las viudas, a los huérfanos, a las personas más vulnerables del pueblo de Israel. E iba a instar a los hijos de Dios en toda la palabra de Dios a nunca olvidarse de los que tienen pocos recursos. Y el fracaso de Israel para mantener ese mandato determinó la duración de su cautiverio. Cuando la palabra de Dios menciona el tiempo de cautiverio del pueblo de Israel, lo determina a partir de este tiempo que ellos pasaron por alto. Y determina entonces el Señor que si hubiesen llevado a cabo estos reposos, no se los hubiese llevado su enemigo, porque la palabra de Dios nos muestra a nosotros en el capítulo posterior que el que no obedeciera este mandamiento sería llevado cautivo por un enemigo. Así como Israel del norte fue llevado cautivo por Asiria, y así como Judá fue llevado cautivo por Babilonia. Versículos del 8 al 12, y vamos a comenzar a hablar del año del jubileo. Y contarás 7 semanas de años. Esto se relaciona con la profecía de las 70 semanas de Daniel. 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser de 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión. Mucha atención aquí, porque este capítulo nos va a dar elementos para poder responder a la pregunta. Este año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será de jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es el jubileo. Santo será a vosotros el producto de la tierra que comeréis. Y lo primero es: contarás 7 semanas de años. 7 veces 7 años. Una semana de años serán 7 años. Tengan esto muy en cuenta para estudiar las 70 semanas de Daniel, que van a traducir en realidad 490 años. Ahora, 7 semanas de años serán 49 años. La palabra de Dios lo expresa claramente. Esto recobra sentido entonces en esa profecía que no les voy a explicar el día de hoy, pero esto nos va a permitir a nosotros entender cómo hay 2 años de reposo a partir del año 49. El año 49 es el año sabático y el año 50 es el año del jubileo. Ahora, ¿qué pasaba en ese jubileo? Pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Y era la maravillosa libertad de las posesiones. Pero no solo de las posesiones, veremos posteriormente. Y esa era una noticia que era alegremente publicada por toda la tierra, donde se anunciaba que todos los esclavos eran libres y que las posesiones volvían a su natural. Ahora, nosotros vemos a través de la palabra de Dios que los esclavos también eran libres a partir del año de reposo de la tierra o a partir del año sabático. Pero hay algo maravilloso que nos muestra la palabra de Dios, y es que si un esclavo aceptaba permanecer con su amo porque fue bueno, podía quedarse con él. Y esto es maravilloso. Y es que nosotros somos siervos de nuestro Señor Jesucristo, y Él ha sido tan bueno con nosotros que nosotros deseamos seguir siendo sus siervos.
Recuerde usted que le horadaban la orejita al siervo cuando éste determinaba continuar con su amo. Y esto es lo que sucede con nosotros. Esto es lo que sucede con las personas que aman a Dios. Aman tanto al Señor que deciden por voluntad propia, no por voluntad de hombres, no por voluntad meramente de Dios, aunque también es de Él, seguir sirviéndole hasta el fin de sus días. Porque esto era sombra y figura de lo que nosotros vamos a hacer a partir del conocimiento de nuestro Señor Jesús. Pero no acaba ahí. El esclavo entonces también debía ser liberado. ¿Por qué? Por un principio. Y es que los hombres no podían tener ninguna propiedad absoluta y definitiva sobre otros hombres. No podían tener propiedad absoluta sobre otros hombres. Versículos del 13 al 17. Y esto va a indicar que la tierra volvía a su familia original, y esto nos va a dar puntos. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o compraréis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de tus frutos te venderá él a ti. Cuanto mayor fuera el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuera el número, disminuiráis el precio, porque según el número de las cosechas te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y dice la palabra de Dios: en este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Y es que cuando Israel llegó a la tierra prometida, esto lo podemos ver en el libro de Josué, la tierra fue asignada según las tribus. Entonces nosotros vemos cómo se llevó a cabo la repartición de las tierras. Sin embargo, la tierra en Israel nunca, escúchese bien, nunca podría ser vendida permanentemente. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que debería ser así en todo el mundo. Fue designado para el pueblo de Israel. Pero ¿cuál era el propósito de Dios a través de todo esto? Y es una de las cosas que nos permite dar respuesta. Y es que nunca una clase iba a estar para siempre subyugada. Nunca. Dios no quería que una propiedad fuera vendida permanentemente para que una persona perdiera para siempre las cosas a través de las cuales sustentarse. Por eso la tierra solo podría ser arrendada, y se arrendaría antes o conforme a los años del jubileo. Esto significaba que ninguna familia estaría para siempre sin tierra, que ninguna familia estaría para siempre sin un territorio, sino que cada 50 años cada familia tendría la oportunidad de empezar de nuevo. Ahora, válgase la siguiente aclaración. Y es que el mundo hoy está debatiendo porque el sistema capitalista lo manipula todo, acumula riquezas para sí. Ahora, ¿el Señor aborrece el capitalismo? No, pero el Señor está de alguna manera preponderantemente con el comunismo. Tampoco. La respuesta es: Dios no está de acuerdo con ninguno de los sistemas económicos preponderantes del mundo. Porque miremos lo siguiente, y es que cada familia tendría la oportunidad de empezar de nuevo. Ahora, si esa familia se empobrecía o no en esos 50 años, lo hacía por sus propias decisiones, equivocadas y erradas, porque básicamente toda la economía de todas las personas volvía a empezar. Eso era lo que sucedía a partir de ese momento. Sin embargo, este versículo también nos va a mostrar cosas maravillosas. Y es que nosotros somos ciudadanos del cielo. Y es que nosotros oiremos el sonido de esa trompeta, como cuando ellos escuchaban el sonido de la trompeta del jubileo, y llegaremos a nuestro verdadero y eterno hogar. Nos será devuelta la posición que siempre fue nuestra, porque no hacemos parte de este mundo,
¿Por qué no nos comportamos como el mundo se comporta y volveremos a nuestro verdadero hogar? Al toque de la trompeta, todos estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la economía de Israel, bajo la ley de Dios, incluyendo la ley de jubileo, nos muestra a nosotros un camino intermedio entre el capitalismo desenfrenado, pero también entre la opresión de una economía que lo controla todo, como lo es la del comunismo, como lo es aquella la que proponen las personas que están en contra, porque buscan extremos, pero Dios va a proponer un punto intermedio entre los dos y va a proteger a las personas en contra de la existencia de una subclase permanente en Israel. Entonces, Dios no va a permitir que las personas sean pobres para siempre. Las deudas debían ser perdonadas, los esclavos debían emanciparse. Y aquí entiéndase algo, porque las personas juzgan a Dios por esto. Pero Dios reguló la esclavitud porque el hombre quiso esclavizar a las personas. Fue una decisión del hombre y Dios regula la dureza del corazón de los hombres, pero no es la única vez que lo hace. Dios también regula la dureza del corazón de los hombres, y esto lo dice Jesús cuando permite dar carta de divorcio. Pero después Jesús va a decir: ya no les otorgo el permiso, porque yo regulé de la dureza de sus corazones y no de la voluntad de mi Dios. Y como ahora tienen al Espíritu Santo, pueden tomar decisiones acertadas. De la misma manera, Jesús no está apoyando la esclavitud, la reguló por la dureza del corazón, pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo, todos nosotros tenemos acceso al Espíritu Santo y la esclavitud es aborrecida, prohibida y no está regulada bajo el Nuevo Testamento por Dios. Ahora, vemos también a través de eso que las montañas de riqueza y los valles de pobreza eran nivelados por Dios, y que una nación de alguna manera volvía a su marco original de una simple comunidad agrícola que tiene pequeños propietarios. A todos se les volvía a dar la oportunidad. Dios propone un camino intermedio, pero el mundo propone un camino hacia la derecha o hacia la izquierda, pero no se da cuenta que el verdadero sistema económico que podría sostener de la mejor manera el mundo es el que propone la palabra de Dios. Muchos políticos se la pasan estudiando esto, pero no se dan cuenta que la palabra de Dios tiene la respuesta, que la Biblia tiene la respuesta a todas las cosas, pero muchos satanizan que los cristianos hablen de asuntos económicos, políticos y sociales, sabiendo que la palabra de Dios también da respuesta a estas cosas. Versículos del 18 al 22, y la palabra de Dios nos va a seguir mostrando, y es la provisión de Dios para el año sabático. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros, y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis: ¿qué comeremos el año séptimo? He aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraréis el año octavo, y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Dios estaba anticipando a la pregunta que ellos le iban a hacer. Porque ellos le iban a decir: pero es que no solamente es perder el año séptimo, no solamente es vivir de la tierra el año séptimo, sino que ¿qué va a hacer de nosotros el octavo y el noveno año? Porque si nosotros no comenzamos a producir, no veremos el fruto sino hasta un tiempo después. ¿Qué va a pasar con nosotros ese tiempo después? Y Jesús entonces se va a anticipar, y lo que va a decir es lo siguiente: les voy a proveer tanto el sexto año, que les va a durar para el séptimo, para el octavo, en el cual ustedes van a comenzar a sembrar, y les va a servir para el noveno, en el cual ustedes van a comenzar a conseguir la cosecha. Pero no los voy a dejar desamparados. El producto del sexto año iba a servir para 3 años después, porque Dios enviará su bendición.
Porque recuerde, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es el Señor, es su palabra, es su poder. Y si Él dijo que lo hará, entonces creemos en la palabra que Él lanzó, porque Él es nuestro Señor y nuestro proveedor. Versículo 23. Y estos son normas relativas a la redención de la propiedad. Y vamos a hablar de un principio fundamental. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Dos cosas maravillosas. Es que la tierra es del Señor. Él dice, de Jehová es la tierra y su plenitud en el Salmo 24. Pero también nosotros vemos a través de la palabra de Dios que a pesar de que toda la tierra es de Dios, hay una en específico que Él dice es especial y es la tierra de Israel, y Él la va a llamar tierra santa en el libro de Zacarías. Aquí Dios entonces proclama que la tierra de Israel es suya de una manera especial. Pero también es maravilloso lo que dice la palabra de Dios, y es que nosotros somos siempre forasteros y extranjeros para con Él. Y esto es maravilloso, porque para muchos, de hecho actualmente para muchos no es una bendición ser extranjero, no es una bendición. He podido ver la vulneración de los derechos humanos a las personas que son inmigrantes. Pero también he podido ver a través de la palabra de Dios que hay un sentido en el que es bueno ser forastero y extranjero, y es para con Dios. Y es que eso lo cambia todo. Estar con Dios significa entonces que nosotros estamos en este lugar, pero que no pertenecemos a Él, y que luego nos iremos con el Señor, y estar en ese territorio será lo mejor que nos pueda suceder a través de nuestras vidas. Será lo mejor volver con Cristo, caminar con Cristo, estar en la Nueva Jerusalén, palpar la Nueva Jerusalén, pero sobre todo conocerlo y palparlo a Él. Que Él se haga tangible para nosotros, que Él nos dé un cuerpo glorificado a través del cual nosotros lo podamos ver a Él con todo su esplendor. Todo el esplendor de Dios, una mejor ciudadanía que el apóstol Pablo decía en el libro de Filipenses, es la del reino de los cielos, pero también una patria mucho mejor. Versículos del 24 al 28, esto es maravilloso. Es el papel del pariente que puede rescatar. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere, escúchese bien, y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador, esto se relaciona con el libro de Ruth, y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en el poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y volverá a su posesión. Entonces el Señor nos va a decir, en toda la tierra se otorgará rescate a la tierra. Y esta redención de la tierra se realizaba a través de un pariente que rescataba. En hebreo la palabra es Goel. Y el Goel tenía tres funciones muy específicas. Una de ellas era rescatar a un miembro de la familia vendido como esclavo. La segunda de ellas es rescatar la tierra de la familia o la herencia que fue vendida de la familia. Y la tercera, vengar el asesinato de un miembro de la familia. Recuerden ustedes las ciudades de refugio, que se las estaremos explicando muy prontamente. Ahora, esto tiene relación con el libro de Ruth, y es que describe una transacción de un pariente rescatador. Nosotros vamos a ver en el libro de Ruth que hay un pariente más cercano a Booz, pero que ese pariente más cercano tendría no solamente que comprar la tierra, que rescatar la tierra, sino que también se debía quedar con Ruth.
y esa parte a él no le pareció. Entonces le cedió la oportunidad que tenía de rescatar la tierra al otro pariente más cercano, y ese sí era Booz. Y nosotros vamos a ver entonces que él sí cumplió con esa responsabilidad por amor a Ruth y a Noemí. Ahora, este Goel es una maravillosa figura de Jesús y él es nuestro pariente rescatador. Es el Señor, nuestro pariente rescatador. Él nos rescató de la esclavitud del pecado. Pero no solamente de eso, sino que Él rescató nuestra herencia, lo que nosotros habíamos perdido, lo que nosotros habíamos vendido, lo que nosotros habíamos entregado a Satanás y le habíamos servido a él. Pero mal paga el diablo a quien bien le sirve. Pero Jesús paga bien siempre. Paga bien siempre, y Él rescató nuestra herencia. Él rescató lo que nosotros habíamos perdido. Él rescató lo que Adán perdió en el huerto del Edén. Recordemos que el libro de Romanos nos habla muchísimo de esto, y es que nosotros habíamos perdido muchísimas cosas como la inocencia, pero Él nos devolvió la pureza. Nosotros habíamos perdido la comunión, pero Él nos la devolvió. Pero también nosotros vemos que habíamos perdido las riquezas de un paraíso terrenal, y Él nos entregó un paraíso celestial a través del cual nosotros conoceremos la bendición, la plenitud y el gozo de Dios. Y todo esto es maravilloso. Pero también Jesús vengó el asesinato que Satanás nos había proporcionado a nosotros. Recuerde que la palabra de Dios dice que Él vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino para traer vida y para traerla en abundancia. Y por eso los principados, las potestades, los gobernadores de tinieblas, las huestes espirituales de maldad fueron exhibidos públicamente. La palabra de Dios lo dice en el libro de Efesios, y nosotros creemos en esa promesa. Ahora, también vemos a través de la palabra de Dios que el precio se determinaba por los años transcurridos, desde su venta hasta el año de jubileo, que la tierra volvería a ser de la persona que la hubiese vendido. Y en caso de que el mundo o la familia o cualquier persona hubiese desamparado a esa persona pobre, Dios no lo hizo. Dios no lo hizo porque en el año del jubileo, así no tuviera rescatador, la tierra le será devuelta. La posesión le será devuelta, dejará de ser esclavo, pero también podrá esa persona saber que hay alguien que no se olvida de él, que hay alguien que vela por él. Y yo sé, estoy convencida por la palabra de Dios del cuidado que Dios tiene de las personas vulnerables. En el libro de Job, cuando él está hablando acerca de la integridad, menciona tantas veces a los huérfanos, a las viudas, a los jóvenes, a los pobres. Los menciona tantas veces y dice: nunca los defraudé, sino que los ayudé. Y hay algo acerca de la palabra de Dios que Dios quiere que nosotros hagamos con las personas que no tienen nada, con las personas a las que el mundo les ha dado la espalda, los que han sido olvidados por todos, los que han sido desechados por todos. Jesucristo todavía no se ha olvidado de ellos, y la iglesia tiene que saber que su tarea es predicar la palabra, claro que sí, pero también es intervenir, también es mostrar con acciones que Cristo los ama. Me da risa las personas que se le acercan a otros a decirles que Cristo los ama cuando ellos incluso les da pena saludarlos, cuando ellos incluso les da temor acercárseles. ¿Qué clase de amor es ese? Si nosotros no mostramos amor para con ellos, créanme que esas personas nunca estarán convencidas de que Jesús las ha amado. Versículos del 29 al 34. Esta es la excepción para la tierra en ciudades amuralladas. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Un año será el término de poderse redimir. Y si no fuera rescatada dentro de un año entero,
La casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró y para sus descendientes. No saldrá en el jubileo. Esta es una excepción. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo. Podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, esta es la excepción de la excepción. Estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. Y el que la comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Y la razón de esta distinción radica en el hecho de que las casas dentro de las ciudades amuralladas quedaban fuera de la jurisdicción de la familia o de la herencia de la propiedad familiar y no eran decisivas para la supervivencia económica de una familia. Razón por la cual el Señor va a decir, no saldrán de jubileo, porque eso no le permitiría a las familias sustentarse económicamente, por lo cual el Señor va a establecer una excepción y no va a tener tantas restricciones como las propiedades que pueden hacer que las personas se sustenten de ellos. Pero también vamos a ver a través de la palabra de Dios una excepción a la excepción, y es que la propiedad de los levitas sería suya para siempre y era redimible en cualquier momento, porque ellos eran los sacerdotes de Dios, porque ellos eran el pueblo de Dios. Y recuerde que este principio aún todavía sigue vigente, no de la misma manera. Recuerde que estos son principios. Los principios regulan las acciones, pero no quiere decir que las acciones que ellos llevaron a cabo en su momento son las acciones que nosotros tengamos que realizar. Entiéndase esto para que no se malinterprete y para que no se crea que nosotros debemos aplicar las mismas acciones que ellos cuando en realidad son los mismos principios. Entonces, la propiedad de los levitas sería suya para siempre, por cuanto ellos se dedicaban enteramente a la obra de Dios las 24 horas. Y eso presuponemos hoy de los sacerdotes que le sirven al Señor, de muchos pastores y de muchas personas que dedican todo su tiempo al servicio a nuestro Señor. Versículos del 35 al 38, y aquí el Señor nos va a hablar del cuidado de los pobres. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura. Dios está en contra de la corrupción. Ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. El Dios, el del cual muchos creen que no se preocupa por el sistema social, está diciéndole a las personas cómo deben hacerlo. No le darás dinero, no le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. La palabra de Dios dice, cuando tu hermano empobreciere. Estos mandatos prohibían específicamente hacer dinero de la desgracia de un pobre. Hacer dinero con la desgracia de un pobre. Eso es lo que muchos designan que hace el sistema capitalista al día de hoy. No hacer dinero con la desgracia de otros. Y entonces la palabra de Dios lo que va a decir, en lugar de sacar provecho, tú lo ampararás. En lugar de sacar provecho, tú le ayudarás. Y sigue diciendo la palabra de Dios, no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios. La usura es un interés excesivamente alto por un préstamo. Y la palabra de Dios está diciendo, no, porque eso hará que esa persona luego no tenga el dinero con el cual sustentar esa deuda. Y la palabra de Dios lo va a rechazar. Y nos va a decir a nosotros entonces cuál es la actitud que debemos tomar. De hecho, el profeta Ezequiel enumeró la usura como uno de los crímenes más graves del pueblo de Israel. Dentro del asesinato, dentro del adulterio, no lo pasó por alto. El Señor quiere que nosotros seamos íntegros en todas las áreas de nuestra vida, que nosotros saquemos a relucir lo que Él nos ha enseñado. Porque una persona que vive
bajo los mandamientos de Cristo, no solamente será íntegra espiritualmente, sino que será íntegra en todas las áreas de su vida, será destacada, así como Daniel, así como José, así como los hombres de Dios, porque es íntegro, porque no se tiene nada que decir de él, porque su diligencia, porque su responsabilidad, porque su amor por las cosas habla por sí mismo. Versículos del 39 al 46. Y esto es cuando uno de los hebreos se convierta en esclavo por causa de una deuda. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. ¿Ven que Dios no está de acuerdo con la esclavitud? ¿Ven que esa no era su voluntad absoluta? Él solo lo reguló porque el mundo lo quiso así, porque no escucharon su palabra, porque no escucharon lo que Él estaba queriendo transmitir. Como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. ¿Trabajará para Él? Sí, pero no lo tratarás como esclavo. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos, no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos los hijos de Israel no os enseñorearéis cada uno de vosotros con dureza sobre su hermano. Miremos la palabra de Dios. Y es que este trabajo no es como los muchos trabajos que nosotros vemos hoy. Ese empleador se preocupaba tanto por su esclavo que lo sustentaba de un todo y por todo, de manera injusta. No, la palabra de Dios no lo permitiría. De hecho dice, no le hará servir como esclavo. ¿Y esto qué quiere decir? Es que la ley de Moisés no permitía que un israelita hiciera esto con uno de sus hermanos. No permitía. Debía ser considerado como una persona que trabajaba para él. Y de hecho el apóstol Pablo en el libro de Efesios va a hablar de esto y va a decir, amos, no abusen de las personas que trabajan para con ustedes. No abusen, que esta es una de las quejas que se tiene del sistema capitalista. Y Dios va a decir, no, no abuses, no lo trates como si fuera un esclavo, no lo hagas, no los maltrates. No los maltrates, no los hagas trabajar en exceso para su perjuicio. Hazlo trabajar, sí, pero no en exceso de tal manera que se vea perjudicado. Y de hecho la palabra de Dios va a decir, denles a ellos también descanso, denles a ellos también reposo, porque Dios se preocupaba por ellos. Mi Dios se preocupa por las condiciones de trabajo y no quiere que los trabajadores sean maltratados en su labor. ¿Quién lo dice? El Señor, nuestro Señor. Y es que cada 50 años, como ya lo dijimos, la propiedad era redimida. Y estos que empobrecían, nosotros entonces vemos que podían volver a ello, pero que en las condiciones de su trabajo no iban a ser tratados ni cruel ni inhumanamente. Y de hecho iban a ser sustentados por sus empleadores en todo y de la mejor manera, de la mejor manera. Versículos del 47 al 55. Y esto es el rescate de un esclavo hebreo de un extranjero. Si el forastero o el extranjero que está contigo
se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguna de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatarán, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren muchos, conforme a ellos devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años, como con él tomado a salario, anualmente hará con él. No se enseñoreará en él con rigor delante de tus ojos. Y si no se rescatara en esos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Finalmente, la palabra de Dios nos va a mostrar a nosotros el cuidado de Dios para su pueblo de Israel y su redención, basado en que ellos eran los primeros siervos del Señor, de que Él los libró de la esclavitud de Egipto, entonces eran de Él y los declara como una propiedad. Nosotros vemos a través de este capítulo las muchas cosas que el Señor nos puede enseñar a través de ella. Y recuerde, Dios traza un camino intermedio. Quiero finalizar dando algunas anotaciones acerca de este tema que estamos desarrollando. Y es que cuando yo leí la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, parecía que Dios estuviera estableciendo un sistema económico comunista. Sin embargo, esto tiene diferencias en la práctica. Dios no se inclina a este sistema económico. Veamos en lo que dice Hechos capítulo 2, versículos del 44 al 45. Y la palabra de Dios entonces nos va a mostrar: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto de alguna manera me hizo pensar que era una distribución de la riqueza equitativa. Sin embargo, mírese lo siguiente, y es que la iglesia cristiana primitiva lo hacía así porque quería, porque lo hacía con liberalidad, porque lo hacía con buena voluntad y porque el Señor lo sustentaba. Porque la pregunta que nosotros nos estamos haciendo no es si Dios nos va a sustentar bajo cualquier sistema económico. La respuesta es afirmativa, esto no entra en debate. Dios nos va a sustentar, esté el sistema capitalista o esté el sistema comunista, porque Dios suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Porque nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios nos sustentará, pero la gran pregunta es: ¿Dios se inclina por alguno de esos dos sistemas económicos? Y aquí pareciera, y muchos podrían pensar que esto hace referencia a un comunismo, pero no, porque es que ellos lo hacían con liberalidad. Ellos lo hacían porque querían, lo hacían con buena voluntad para sustentar a sus hermanos, pero no con una reglamentación de cuánto debían dar. No porque hubiese alguien que estuviese supervisando lo que ellos hacían y los forzaran a entregar. No, no fue eso, que sí es lo que plantea el comunismo. Pero ellos estaban mostrando su deseo, su anhelo de vivir para Cristo y glorificarlo a Él en todas las cosas que hacían. Esto era lo que estaban mostrando en realidad ellos. Ahora, el capitalismo, por su parte, es un sistema que incrementa las riquezas individuales. Y esto lo sabemos todos nosotros, pero no funciona por sí mismo como un sistema para auxiliar a los pobres. Y esto es algo que van a descubrir hace unos años los economistas, pero la palabra de Dios ya nos da indicios acerca de ellos. Y por eso van a crear un intervencionismo del Estado, por eso van a crear un estado de bienestar. Pero así como podemos ver en la palabra de Dios, Dios plantea un
camino intermedio entre comunismo y capitalismo. Finalmente les quiero decir a todas las personas que siguen a Cristo y que me están escuchando que Dios nos ha llamado a nosotros a ayudar a esas personas. Dios nos ha llamado, Dios nos ha llamado a usted y a mí a que nos preocupemos por ellos. No podremos solventar, sustentar todas sus situaciones económicas, pero hay maneras de hacerlo, hay maneras de intervenir, hay maneras. Que nuestra predicación del Evangelio se haga eficaz, conociendo también sus necesidades. Que Dios sí suplirá, sí, pero recordemos que el libro de Santiago nos lleva a nosotros a reflexionar y a decir, ¿por qué a veces predicamos tanto y no aplicamos nada? Santiago reprochaba a los cristianos por hacer acepción de personas, por favorecer a los ricos y olvidar a los pobres, pero también reprochaba a los cristianos por decirle a las personas, Dios te va a ayudar, pero ellos nunca les ayudaban, nunca les extendían un abrigo, nunca les extendían una ayuda. Nosotros, los hijos de Dios, estamos invitados a hacer con nuestros recursos, pocos, muchos, extender una ayuda, proporcionar una mano, es enseñarle a las personas que Cristo los ama y que como Cristo los ama, tiene cuidado de ellos, tiene cuidado de sus necesidades, tiene cuidado de sus situaciones, tiene cuidado de sus calamidades, de sus crisis. Ese es mi Dios, ese es mi Dios. Y es también el Dios tuyo. Así que yo te invito a que reflexiones en esta palabra y que de verdad te pueda ser de edificación. Debo agradecerle muchísimo a todas las personas que permanecieron conectadas y de verdad que espero que este mensaje pueda ser de impacto en sus vidas. Que tengan un feliz día y que el Señor les bendiga grandemente.